Queridos hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Como siempre, la honra y la gloria sea para nuestro Dios, que nos da el privilegio de poder reunirnos, ¿verdad? Quiero pedirles que mantengan sus Biblias abiertas en 1 Timoteo 4, ¿verdad? 1 Timoteo 4. También hay otro pasaje en 2 de Tesalonicenses. Esto está del 2, del 1 hasta el 12. Pero quiero leer también aquí unos versículos que hablan sobre un tema que vamos a tratar en esta mañana. 2 Tesalonicenses, capítulo 2, dice el versículo 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, rogamos, hermanos, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera. Nadie nos engañe, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La apostasía. De eso es el tema que queremos hablar en esta mañana. A ver si podemos hacerlo conforme a la palabra de Dios, conforme a la voluntad del Señor. Padre Celestial, te invocamos para darte honra y gloria, para bendecirte, mi Dios, para darte gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia que tienes para cada uno de nosotros y para todo el mundo. Pedimos, mi Dios, tu dirección, que tu Santo Espíritu nos dé la sabiduría para meditar en tu palabra, para hablar de ella, pues con sabiduría y conforme a tu santa voluntad. Rogamos, Padre, tus bendiciones para nuestras familias, para esta hermana que nos acompaña en esta mañana, para toda tu iglesia y tus siervos en toda la tierra. Pedimos tu dirección y te damos las gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. A ver qué entendemos por apostasía. Apostasía es rebelarse. Apostasía es olvidarse. Apostasía es abandonar o alejarse de lo que uno ha creído referente a Dios, ¿verdad? Es infidelidad. Es alguien o muchos que han escuchado la verdad, la han creído en parte, pero como están luchando por sus propias fuerzas, no aguantan y se devuelven. Hay un canto por ahí que lo oigo muchas veces. Dice, malagradecido fuera yo si de aquí me devolviera. Ese que lo canta es porque tiene la posibilidad de caer en la apostasía. Pero bueno, vamos a ver. ¿Quién me dice cuál fue el primer apóstata? El primero que apostató. Sí. Era un hombre muy inteligente. Bueno, Dios lo escogió, ¿verdad? Dios sabía que iba a apostatar, ¿no? Ah, cara, hermano. Gloria al Señor. Judas fue el primer apóstol. ¿Por qué? Bueno, lo dice la palabra del Señor, ¿verdad? Él conoció, igual que todos conocieron.
pero a él lo movía la ansiedad, el deseo de los colones, ¿verdad? De los dólares. Sí, hermano, sí, entonces nunca se convirtió, por eso apostató. Personas que han oído, han creído en parte, pero que no nacieron de nuevo. Recuerda las palabras que le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo. No era solo Nicodemo, es cualquier ser humano del mundo. El que no nace de nuevo no entrará en el reino de los cielos. Por eso es de grandísima importancia que los que tratamos de predicar la palabra de Dios lo hagamos y lo hagamos con seriedad. Y le digamos a la gente lo que la palabra de Dios dice, lo que el Señor Jesucristo dice y enseña, que es el primer paso para ser cristiano. Bueno, creo que el domingo pasado hablamos algo sobre esto, ¿verdad? Pero sí, hablamos de qué se ocupa para nacer de nuevo, ¿verdad? Sí, mis hermanos, el que no nace de nuevo es algo que los predicadores, los pastores, los que enseñan o enseñamos la palabra de Dios tenemos que estar enfatizando. ¿Por qué? Porque es lo que más le cuesta al ser humano. Uno puede estar en una iglesia, una congregación muy grande, ¿verdad? Cantan lindísimo y todo lo que quieran hacer, bailan y todo, y qué lindo, ¿verdad? Me decía por allí una señora, es católica, pero me decía, es que yo estaba en cultos, donde se siente el gozo, se siente el Espíritu Santo. Y sigue siendo católica, ¿verdad? Sí, todo eso, pero eso no indica que ha nacido de nuevo. Eso me pasaba a mí. Oiga, era muy tímido, ¿ah? Pero llegaba al baile, me echaba por ahí uno de esos que... Y al ratico yo sentía que estaba bailando lindísimo. Perdón, hermano, pero así es la vieja, digo, la vida vieja. Me tocaban una cumbia y yo sí, se apica, son los pies. Y si no hay con quién bailar, pues usted lo hacía solo, ¿verdad? Cosas que... A eso muchas veces equivocadamente le llaman la manifestación del Espíritu Santo. Pues lastimosamente no es así, ¿verdad? Es muy lindo cuando uno alaba al Señor con cantos, que uno le gusta la música y lo entiende lo que uno está hablando. Cantando con entendimiento y le da ese gozo, después de escalofríos, puede hasta ponerse a bailar, ¿verdad? Siempre y cuando estés conociendo lo que está cantando de veras. Pues gloria al Señor. Sí, hermanos. Personas que han oído la verdad, pero que no se han convertido de corazón, que se han quedado a medio camino. Yo siempre, tal vez equivocadamente, pero he comparado esto como la señora que pone la cafetera con agua a hervir para hacer café. ¿Qué cosa más fea cuando le dan café a uno con agua sin hervir? Se puede coger agua ahí del río, pero si la hierve, es agua pura. Una persona que empieza a escuchar y a escuchar la verdad, a escuchar al Señor Jesucristo. Pero no hierve, no llegó al máximo. Se devolvió. Se quedó parado ahí, se devolvió. Conoció, se devolvió. A los tibios los vomitaré de mi boca. En eso, hermano, hay que tener cuidado.
Los tibios son aquellas personas que escuchan y no se convierten, no nacen de nuevo, no son transformados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no llega a vivir en ellos. Hay otra forma de ser tibio, no se le recomienda a nadie tampoco, pero nos puede pasar a nosotros. A los que ya hemos servido, a los que ya hemos llegado al máximo, a los que ya dimos nuestra decisión, nuestro paso de recibir a nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo nos perdonó, nos reformó. Pero como somos humanos, a veces nos descuidamos, ¿verdad? Y ya empieza a quedar, qué pero si llega el culto, ¿verdad? Ese predicador no tiene gracia. Habla muy pausado. Mira qué duro me llegó. Un día de estos me dice uno de mis hijos, pero papi, ¿por qué usted no predica como esos predicadores? Ay, santo Dios. ¿Ah? Porque yo hablo, ya me extraño, hablo muy pausado. No es como habla el predicador. Si tiene chispas, si tiene toque, como dice, si tiene. No, es si lo que dice es palabra de Dios. Si lo que dice es verdad, porque si no es palabra de Dios, funciona medio mundo, pero ahí nadie se puede convertir. Amén. Desde que la iglesia existe, ha existido la apostasía. Lo que pasa es que ya para el final de la iglesia, para el tiempo final de la iglesia aquí en la tierra, pues se va a dar mucho más todavía. Y eso es necesario. Y esto hay que darse. Eso es como cuando cogemos una sabana y cogemos la arena y necesitamos sacar una arena que nosotros queremos. La movemos y lo que pasa es lo que necesitamos. Lo que se queda, la iglesia tiene que pasar por lo que se le llama iglesia, ¿verdad? Todas las congregaciones tienen que pasar por esa sacudida, a ver qué queda. Sí. Si fuera tan fácil ser cristiano, si fuera tan fácil convertirse. Es muy fácil porque es un regalo de Dios. Pero tenemos que primero que nos prediquen la verdad. Y si hay sinceridad en mi corazón, voy a creer. Y entonces voy a reconocer lo que en realidad soy, un pecador. Bueno, ahí vendrán los demás, ¿verdad? Hay otro texto, es un poquillo largo, ¿verdad? En 2 de Pedro, capítulo 2. ¿Por qué? ¿Por qué se da esto de la apostasía? 2 de Pedro, capítulo 2 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre nosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Sí. Lastimosamente, bueno, en la iglesia, en términos generales, han entrado muchos llamados predicadores que no tienen sinceridad para hablar con Dios. Solo le interesa ver el templo bien lleno. ¿Quién no quiere eso, verdad? Y ojalá que den buena ofrenda. Dice el versículo 9, 2 de Pedro 2, versículo 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y conservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio.
¿sí? Los injustos, los que no son sinceros para con Dios. Dice el versículo 12. Dice, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Estos que se metieron en la iglesia a predicar, a enseñar, a ser líderes. El verso 14, donde dice la palabra del Señor. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Hablando de líderes que entrarán o están entrando en la iglesia, falsos. Todavía el verso 19, donde dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿Y qué pasa con estas personas? Que tienen que apostatar, porque uno por sí mismo no se mantiene en la iglesia, no se mantiene en la obra de Dios, no se mantiene hasta el final, por sí solo no puede. Segunda Pedro 2, el versículo 22, ahí se ve. Segunda de Pedro 2, versículo 22, donde dice, pero les aconteció lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Por qué vuelven? El perro pero tiene algunas costumbres y una de ellas es que vomita la comida y después se la come otra vez. Por suerte que desde aquí yo no he visto haciendo eso. Ya se fue la que educaba a los perros. La puerca lavada, o sea, una cerda o una chancha, como quieran decirle, ¿verdad? Por más que la chinen, tenerla en la casa, ¿verdad? Bien lavadita y se le pone perfume y toda la cosa. En el momento que ella pueda salirse de la casa, ¡pum!, al charco otra vez. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Es la ilustración que da la palabra de Dios, que da el Espíritu Santo, para comparar a la persona que es que escucha y escucha y escucha y no se convierte. O sea, su naturaleza no ha cambiado. Y la naturaleza del hombre es buscar el pecado. La naturaleza del hombre es buscar los placeres para su cuerpo, para su mente. Eso primero que todo. Mientras esa naturaleza no sea transformada por el Espíritu Santo, ahí está a veces aguantando y aguantando y aguantando. Por eso dicen algunos, oiga, qué duro ser cristiano. Bueno, nadie dijo que sería fácil. Pero duro cuando uno está jugando a cristiano por uno mismo, a puro esfuerzo. Yo soy cristiano porque yo me amarré los pantalones. Así no se puede. Algunos llegan bastante adelante, ¿verdad? Avanzan bastante porque tienen cosas lindas en la iglesia que les ayuda. Cantan muy lindo, predican muy lindo, tantas cosas. Y como ahí se baila muy lindo también, no estoy en contra exactamente de eso, pero ahí estamos, qué lindo, ¿verdad? Pero si no hay nuevo nacimiento, no
se llega a ser templo del Espíritu Santo y entonces no hay transformación. Primera Juan 2:19 dice que hablando de estas personas dice, salieron de nosotros, dice el apóstol Juan, ¿verdad? Salieron de nosotros, pero como no eran de nosotros, no pudieron permanecer. El que es cristiano verdadero permanece. A brincos y saltos, pero permanece. ¿Por qué permanece? Porque es el Espíritu Santo quien lo mantiene. Amén. Esa es la realidad bíblica. Es que a veces se toma el cristianismo como algo así, a la ligera. El hombre no puede perseverar por sí mismo. Tenemos la ilustración de la semilla que cayó en 4 tierras diferentes. Buena semilla, misma semilla, pero solo una parte fue la que se mantuvo, cayó en buena tierra. A ver si estamos de acuerdo con lo que vamos a decir. Bueno, con lo que enseña la palabra de Dios. Un verdadero cristiano no puede apostatar. Es decir, sí puede, pero mejor que no lo intente. Un verdadero no puede apostatar. ¿Por qué? Su parte humana, su parte carnal y de todas esas cosas es que fui al culto y lo que el pastor dijo, sabía y me lo echó a mí. Ahora es que no vuelvo. Pero si es un cristiano, es decir, es un templo del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu empieza a trabajar con él para que vuelva, para que se dé cuenta que el pastor ni sabía que el pecado que tenía. Ahora, si le cayó, ni modo, ¿verdad? Sí. El Espíritu Santo en nosotros no nos permite estar muy contentos el domingo de mañana en la casa. Ni siquiera porque fue planeado, ¿verdad? Un paseo, tampoco nos hace estar contentos. Cuando alguien va a pasear, ni modo, oramos para que Dios lo proteja, ¿verdad? Pero uno no. El cristiano va a estar contento, va a estar feliz un domingo, tiene que estar en el culto, alabando a Dios, bendiciendo a Dios, gozándose con los hermanos. Sí. Dice el apóstol Juan, salieron de nosotros, ¿por qué? Porque no eran de nosotros. Si hubieran sido de los de nosotros, si hubieran sido cristianos verdaderos, no hubieran salido. Hermanos, no porque yo lo diga, eso enseña la palabra de Dios. El cristiano verdadero se apartará, pero el Espíritu Santo lo va a traer. Usando otras personas o por sí mismo lo va a traer. El Espíritu Santo, o sea, Dios en nosotros, cuando nos ponemos flojos, ¿verdad? Nos ponemos tercos y nos ponemos que, ay, como que ya no quiero seguir adelante. Antes de que el cristiano, el Hijo de Dios, caiga en la apostasía, el Espíritu Santo lo va a hacer, o lo hace, o lo devuelve, o paga el precio. En la Biblia tenemos bastantes casos de que Dios les quitó la vida física para que su vida espiritual no se condenara. Claro, la manifestación del Espíritu Santo no es igual cuando la iglesia empezó a como estamos ahora. Si el Espíritu Santo se manifestara igual, yo no sé cuántos estarían aquí, cuántos estaríamos o no, ¿verdad? Porque tal vez hemos hecho cosas que lo que merecemos es la muerte física. El castigo por el pecado que no se perdona, pecado que Dios no puede perdonar.
la apostasía. El Espíritu Santo lo hace arrepentirse. Ser cristiano, hermanos, ser verdadero cristiano no es como ser en el fútbol, como ser sapricista o liguista, ¿verdad? La liga está muy mala, me hago sapricista. Sapricista está muy malo, pero me hago herediano entonces. No es como en la política. El año pasado voté por fulano, no me voy, este año voto por otro fulano. Y si me ofrecen más, me cambio partido por otro. El cristiano no es así, el cristianismo no es así. Por eso el verdadero cristiano es porque ha escuchado quién es el Señor Jesucristo, qué hizo por él en la cruz del Calvario, de qué nos salva el Señor Jesucristo. Ahora, con todo ese conocimiento, ahora ve, gloria a Dios, qué gran amor de Dios por nosotros. Acepto a mi Señor Jesucristo. Recibe al Señor Jesucristo, pero a quien recibe en realidad es el Espíritu Santo. Amén. Porque el Señor Jesucristo está allá a la diestra del Padre. Y ya ni vos, no es jugando. Es que ya, qué pereza, ya no quiero ser más cristiano. Otra gente dice, yo fui cristiano por tanto tiempo. Algo que yo aprendí y le doy gloria a Dios por eso. El pastor que me enseñó, que predicaba, él decía, y la Biblia lo dice, o ser cristiano toda la vida, o no ser cristiano ni un minuto, ni uno. Pudo estar así a punto de dar el paso, pero se quedó ahí. No clamó al Señor que lo lavara con su sangre, que le hiciera nueva criatura. Conociendo la verdad. Conociendo la verdad. Lastimosamente, en iglesias fundamentales que predican la verdad, lastimosamente hay mucha gente que no la entiende. Eso duele mucho. Preocupa mucho también, hermanos. Sí, hermanos. Dios prefiere quitarle la vida física y llevársela espiritual con tal de que no siga ensuciando, poniendo en vergüenza la sangre de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que hace. O eso es lo que hacemos cuando caemos en pecado. En Proverbios 3 y verso 12 dice la palabra de Dios: Jehová castiga a los que ama. La hermana Ruth, ve, tal vez chiquilla ahí la parte de la casa de ella que se portan mal, ya, pero no tiene autoridad, y ¿qué va a hacer? Ahí está. Pero si sus hijos se portan mal, ahí sí. Son mis hijos y ahí sí, ¿verdad? Es igual Dios, la ilustración, Dios para con los seres humanos, los cristianos. Dios castiga a los hijos, a sus hijos. El que no es hijo, no. El que no es hijo lo va a castigar allá en el día del juicio. ¿Por qué lo castiga? Porque no quiso creer en su Hijo Jesucristo. Porque no quiso ser lavado por la sangre de su Hijo. Eso es lo que condena al ser humano. Sí. Hay ejemplos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el tiempo de la iglesia, ejemplos de personas que quisieron apostatar, quisieron engañar a Dios. Y como en ese tiempo el Señor quería, ¿cómo se dice?, sentar un precedente, una lección, ¿verdad? En Hechos 5, del 1 al 11, está el caso de Ananías y Zafira. Eran muy fieles a la iglesia, con los apóstoles. Pero vieron que tenían
dos posibilidades. Ellos querían quedar muy bien con Dios y quedar muy bien con los apóstoles. Y que la gente dirá, qué hermanos de veras, ¿ah? Lo que hicieron, qué hermanos de veras. Tenían una propiedad y la vendieron. Nadie le dijo nada a Pedro, pero llegó Ananías a dejar la plata, ¿verdad? Bueno. ¿Cuánto era? No dice la Biblia. Pero le dice Pedro a Ananías, ¿en esto vendiste la propiedad? Sí, en eso. No estás mintiendo, no me estás mintiendo a mí, estás mintiendo a Dios. Le estás mintiendo al Espíritu Santo. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué no me hablas con la verdad? ¿Por qué no le hablas con la verdad? La vendimos en tanto y nosotros nos dejamos la mitad. Si era ser sincero, no pasa nada. Pero como quiso engañar a Dios, ¿verdad? Quiso quedarle bien a Dios y quedarle bien a los apóstoles. Allí mismo cayó muerto. Y lo llevaron a enterrar. Al tiempo, digamos unas tal vez 3 horas, llegó la señora Zafira. Y Pedro le presenta, oiga, hermana Zafira, ¿vendieron la propiedad en tanto? Sí. Oiga, ¿por qué están mintiendo? El Espíritu Santo fue el que le dijo a Pedro, el Señor, de que habían mentido. ¿Sabe qué? Ahí vienen los muchachos que fueron a enterrar a su esposo por mentiroso. Le mintió a Dios y cayó muerto. Y usted también. Allí cayó muerto. Por mentirle a Dios. Muchachos, si ya ven esta y nada, aprovechen. Estoy parafraseando, ¿verdad? Oiga, había otro caso en la iglesia de Corinto, ¿verdad? Que la iglesia de Corinto fue la más bendecida en el sentido de todos los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero fue la iglesia más carnal. Y el Espíritu Santo le habló a Pablo, le mostró lo que estaba pasando en esa iglesia. Con todos los dones y todas las cosas, pero no son los dones los que santifican a la persona. Es que tiene que tener el Espíritu Santo, de veras. Había un muchacho, primera de Corintios 5, del 1 al 11, primera de Corintios 5, 5. Había un muchacho que le estaba quitando la esposa a su papá, la madrastra. Seguro, pues lógicamente era muy joven, ¿verdad? O tal vez muy bonita. Pero eso no le daba permiso de que hiciera ese pecado tan grande. Los dirigentes de la iglesia de Corinto lo sabían y no habían meneado un dedo para nada. A veces caemos en esos errores. Ay, que la gente se me va. La gente se va y la iglesia vacía. Estaban cayendo en ese grave error, en ese pecado, ¿verdad? Pablo los regaña y les dice, el tal no oren más por ese, entréguelo a Satanás, que el diablo haga con él lo que quiera, para que le destruya el cuerpo. Para destrucción de su cuerpo, para que su alma sea salva en el día del Señor. Era convertido y cayó en ese grave pecado. Así que, hermanos, no nos hagamos muchas ilusiones. Yo no. Mientras uno diga yo no, más lo diga, más rápido cae, ¿verdad? Si alguno se cree muy santo, muy sabio, mire que no caiga. Entre más alto, más duro, dicen, ¿verdad? Entre más alto, más duro es el golpe, ¿verdad? Otro ejemplo está en 1 Corintios 11, del 27 al 31. Corinto, ¿verdad? La iglesia de Corinto. Allí había gente muy pobre y había gente que podía económicamente.
Pues esos que tenían plata se unieron entre ellos y no les importaba a los pobres. Y el día de la cena del Señor se adelantaban a hacer fiesta. Todavía se lo hicieron en sus casas, no es tan grave, pero lo hacían donde se reunían, digamos que lo hacían en el templo de la iglesia. Bebían licor y qué no hacían, ¿verdad? Aparte de los humildes, de los pobres. Y Pablo les envía la carta y les muestra, mire, por ese pecado, hay muchos debilitados, espiritualmente y físicamente. Hay muchos enfermos y hay muchos que han muerto. ¿Por qué? Por el pecado. Cristianos que Dios les mandó la muerte por ponerse de cabezones a llevar la contraria. El ser cristiano no es un juego, hermanos. El ser cristiano no es. Cuando uno, como dice en la política, cuando uno le da la adhesión al Señor Jesucristo, a Dios, por conocimiento, ¿verdad? El Espíritu Santo lo tocó y uno comprende en realidad que todo el mundo, todos somos pecadores y que todos merecemos el castigo eterno. Pero que Dios en su gran amor mandó a su Hijo para que todo aquel que Él crea no se pierda, no tenga que ir al castigo eterno. Y cuando uno le dijo sí a Dios, gloria a ti mi Dios porque enviaste a tu Hijo, gloria a ti mi Dios, y se comprometió con Él, ya no es cosa de que aquí me devuelvo, no, hasta aquí llego, no. Primero, si es cristiano eso no le va a pasar por la cabeza. La fe del cristiano es que va a permanecer, ¿por qué? A brincos y saltos, pero el Espíritu Santo lo va a llevar. Si tuvo que irse del pueblo donde está la congregación, donde vaya un cristiano va a la iglesia, amén. Donde va una familia cristiana va a la iglesia, esa es la iglesia. Y empiezan a reunirse entre familia, a orar y a buscar a dónde reunirse. Y si no hay dónde reunirse, pues empiezan a ver cómo hacen para ir buscando personas para reunirse a alabar al Señor y a predicar la verdad, a predicar al Señor Jesucristo que con su sacrificio nos limpia de todo pecado. Amén. Por eso, mis hermanos, es que ya hay, parece que muchos pastores, muchos predicadores no le dan tanta importancia a qué es ser cristiano. Pero cuando uno ha conocido la verdad, por humilde que sea, por sencillo que sea, lo que uno quiere es que las personas que escuchen el mensaje, pues también sean perdonadas y lavadas con la sangre del Cordero, para que sean transformadas por el Espíritu Santo. Sí, mis hermanos. Así es que esto nos lleva a meditar. Cuando nos da perecilla, ay no, leer la Biblia, ay no, qué pereza. Orar, ay no. Ir al culto. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Dice la palabra del Señor y eso pues lo dice y lo experimentamos y es la verdad de Dios. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si no da testimonio, a ver cuándo nos convertimos sinceramente, a ver cuándo le pedimos al Señor Jesucristo que venga a nuestro corazón, que lave nuestro corazón. ¿Comprenden? El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Cuando nos vamos a portar mal, cuando la mente nos está llevando a portarnos mal, ahí está. Y cuando estamos viviendo, alabando al Señor, agradando al Señor,
El Espíritu Santo nos hace sentir paz y gozo. Así que gloria a Dios por cada uno de ustedes. Esperamos que hayan entendido estas palabras, ¿verdad? La palabra de Dios, para que estemos confiados, para que no pase esa idea de nuestra mente, no, yo ya no sigo mejor. Si es convertido, si es templo del Espíritu Santo, tiene que seguir, va a seguir. Porque si no, viene el castigo de Dios. Recuerden estos. El cristiano, si se porta mal, si peca, es castigado aquí en la tierra. El que no es cristiano es castigado en el día del juicio. ¿Comprenden? Ahora, ¿en qué forma Dios lo castiga? Pues eso lo he sabrá, ¿verdad? Padre Celestial, te invocamos para darte honra y gloria, para darte gracias, Padre, por tu gran amor, por tu gran misericordia. Gracias, Padre, porque quisiste que tu voluntad quedara escrita. Gracias, Padre, porque nos das tantos ejemplos en su palabra. Unos para que lo imitemos y otros para que no lo hagamos, mi Señor. Gracias porque tú nos haces, mi Dios, comprenderte y comprendernos a nosotros mismos de quiénes somos. Así que, Padre, te alabamos, te decimos, te damos gracias porque nos has permitido conocer tu verdad, mi Señor. Así que bendiciones para mis hermanos y para todos los verdaderos hermanos y los verdaderos pastores que predican tu palabra. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.